Aduanas cumple el rol de facilitar el comercio mundial, recaudar los tributos eficientemente, participando en la seguridad nacional y el fomento del desarrollo sostenible del país. Bajo el mando de Taira Barzallo, la institución ha dado pasos firmes hacia la transformación digital con la implementación de tecnología que facilita los procesos por medio de una atención eficiente. A la fecha, la modernización del código aduanero lleva un 98% de avance, un documento que permitirá implementar las políticas más actuales en tema de comercio internacional y logística. La Oficina de Aduanas está encargada de controlar, vigilar y fiscalizar el ingreso, la salida y movimiento de las mercancías, las personas y medios de transporte por todas las fronteras, puertos y aeropuertos del país. Igualmente busca prevenir, investigar y sancionar las infracciones aduaneras e invertir en el tráfico internacional de mercancías, por lo que se lleva a cabo un proceso de modernización de los puestos de atención fronterizos, puesto que el crecimiento del sector logístico debe ser cónsono con el crecimiento del personal de aduanas. La autoridad mantiene un buen grado de confiabilidad entre los países, aseguró Barzallo, invitada de hoy en rendición de cuentas. Saludos amigos, bienvenidos a rendición de cuentas de esta semana. Vamos a hablar un poco sobre la situación de aduanas en el país y para eso tenemos como invitada este sábado a nuestra directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas, a la licenciada Taira Barzallo. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Ya está casi en su casa, ¿verdad? ¿No? La hemos tenido aquí en otros momentos. Y vamos a abordar algunos detalles sobre, hombre, qué ha pasado con aduanas en el último año. Sabemos que han habido cambios sustantivos, aparte que cambiaron de sede, ¿no? Porque antes ustedes eran vecinos nuestros, ya no lo son. Ahora creo que andan por brisas del Golf. ¿Cómo está aduanas? ¿Cuáles han sido los últimos cambios que se han impuesto dentro de esta institución? Muchísimas gracias, CERTV, por esta oportunidad de poder conversar sobre los avances de la Autoridad Nacional de Aduanas. Nos sentimos muy satisfechos por el equipo de trabajo que ha desarrollado toda una serie de proyectos y estrategias para el bien del país. Y sobre todo porque una carga segura, un país seguro y una institución que tenga fortaleza en su institucionalidad nos permite desarrollarnos de mejor manera. Sabemos que ha habido todo un cambio en los procesos de vigilancia. ¿Qué es esto del escudo invisible? El escudo invisible nace como una estrategia para lograr unificar una serie de proyectos en uno solo. Y ya el proyecto Escudo Invisible es una realidad. Es una realidad porque contamos con un centro de control y monitoreo de videovigilancia aduanera. Es una realidad porque ya tenemos instalados 7 escáneres en diferentes puntos del país y tenemos 4 en proceso de instalación y otros 2 más en proceso de adquisición, ya sea de la empresa pública o de la empresa privada. Y ya es un éxito porque tenemos al personal capacitado, al personal listo para iniciar esa sinergia que nos va a permitir de manera coordinada y alineada según las direcciones del presidente Laurentino Cortizo Cohen, una estrategia de seguridad que dé confianza al país y que nos permita desarrollarnos en nuestra área de manera eficiente. De eso quiero conversar con usted, licenciada, este sábado. ¿Cuáles han sido los cambios cualitativos que se han registrado en la Autoridad de Aduanas en este periodo con respecto al periodo anterior? Se lo digo porque, hombre, hay quienes insisten, pese a todo lo que ha hecho el gobierno del presidente Cortizo, en decir que aquí no se ha hecho nada, que no han habido cambios, que las cosas siguen iguales y si no iguales, peor. A mí me gustaría que usted estableciera parangones, comparaciones entre lo que fue ese periodo anterior, en el momento en que usted entra, y lo que tenemos en el día de hoy. Capital humano. Para empezar. Que el capital humano, sin un capital humano contento, satisfecho, con ánimos de trabajar, es difícil echar adelante las transformaciones que requiere una institución como la aduana. Y tenemos un capital humano que ha tenido una capacitación constante,
un acompañamiento constante en donde ya no tenemos funcionarios temporales, todos son funcionarios permanentes, en donde se logró que tuviera una mejor escala salarial. Se superaron las divergencias estas que hubo hace un par de meses atrás, que llevaron a ciertos paros y a algunas cosas como Yo creo que esas divergencias son históricas, no son de hace unos meses, sino que son históricas. Una acumulación de tiempo. Y consideramos que en esta administración hemos sido muy claros con los funcionarios, hemos realizado cambios positivos para ellos, como por ejemplo la mudanza de la que estabas hablando, en donde le estamos brindando unas mejores condiciones para que dentro de un espacio sano puedan realizar sus trabajos de manera eficiente. Otro componente, además del capital humano, que es importantísimo, claro, es el tema de la digitalización y la tecnología. Nosotros entramos en una era en donde estamos alineados con el gobierno nacional en la decisión gubernamental de digitalización, con el acompañamiento de la Autoridad de Innovación Gubernamental, todas las instituciones que tenemos que ver con la logística de mercancías sensitivas nos hemos puesto de acuerdo. Todo lo que entra al país es perfectamente escudriñado. Estamos en ese proceso no solo de revisión, sino también en el proceso de trazabilidad, porque es la trazabilidad que nos va a permitir garantizar que los procesos se hagan de manera adecuada y mejorar en los lugares donde todavía tengamos unas brechas por lograr. Y las transformaciones digitales en la institución, desde la aplicación de una pasarela de pagos que hace 4 meses comenzamos a utilizar, por ejemplo, la tarjeta de crédito para los pagos, y en 4 meses hemos tenido transacciones por el orden de los 26 millones de dólares. ¿Eso qué te da? Te da confianza, te da transparencia, te da una idea de que no solamente son transformaciones de cómo hacer la gestión aduanera de parte del gobierno, sino también de la empresa privada. Oiga, directora, perdone que la interrumpa allí, pero es que en el periodo anterior a cada rato se escuchaban escándalos y escándalos en la Autoridad de Aduana, que un cargamento se desapareció, que había un dueño, pero en esta época no hemos escuchado eso. Yo creo que también el acompañamiento que tenemos del Ministerio Público, hemos remitido muchos casos al Ministerio Público. Soy una mujer de ley, una mujer de leyes, y como tal estoy estructurada a que cada vez que sucede una situación de irregularidad tenemos que entonces hacer el cumplimiento de las normas, y muchas de esas es la denuncia. Y no denuncias para ganar titulares en los medios de comunicación, sino denuncias para que se hagan las investigaciones y que en un determinado momento podamos tener una certeza del castigo. Y en ese sentido tenemos ese acompañamiento con el Ministerio Público que nos ha permitido solamente en rubros como el tabaco tener más de 25 casos presentados ante el Ministerio Público, así como también muchos otros casos de defraudación fiscal. Otro componente, además del capital humano, la digitalización, la tecnología, que forman parte integral de la transformación que hemos tenido, es el tema de la confianza a nivel nacional e internacional, tanto de la empresa privada como de los gobiernos aliados. Y en ese sentido hemos firmado acuerdos como, por ejemplo, con Países Bajos. Tenemos acuerdos con la Cámara de Comercio, con APEDE, con COEL, con la Cámara Marítima, en donde cada una de estas organizaciones siente, y es mi parecer, que hay una cercanía de parte de la Autoridad Nacional de Aduanas en escucharlos, en buscar las soluciones para mejorar esa fluidez del comercio, que si bien es cierto, uno de nuestros pilares es la facilitación del comercio, no podemos dejar de hacerlo a través de controles eficientes que permitan hacerlo. Justo esta semana tuvimos conversaciones también con los usuarios de la zona libre de Colón. Tenemos conversaciones con todos los sectores del país, transportistas. ¿Cuánto hemos controlado el contrabando? ¿Hay alguna forma de medir eso? Es difícil medir algo que dentro de la cultura nacional no se le ve como pecaminoso, sino que se le ve como normal. Entonces, es un proceso en donde, en la medida en que programas como los que desarrolla CERTV, Aduanas 24, permiten que
se pueda mostrar cuáles son las consecuencias de los actos que una persona o una empresa se deriva de actos como lo es el contrabando. Y tenemos que entender que el contrabando muchas veces detrás tiene al crimen organizado. O casi siempre tiene al crimen organizado. Pero solamente también visualizar el contrabando y la defraudación fiscal como delitos precedentes del blanqueo de capitales y la certeza de que existe una administración capaz y firme de hacer cumplir las normas nos permite tener una disuasión de ese tipo de delitos y también poder aplicar los controles que estamos teniendo a través de la tecnología para ser más eficientes y poder tener una trazabilidad de la carga y poder llegar hasta los que realizan o tienen las ideas de realización de estos tipos de... Las organizaciones irregulares que hay detrás de todo este asunto, ¿verdad? Así es. Y eso es desde los más grandes hasta los más pequeños. Porque hay una cadena. Hay una cadena. Entre los más grandes podemos ver casos millonarios, casos de mercancías con valores muy altos, pero también tenemos los casos que quizás en temas de valores sean mucho más bajos, como son el tema del contrabando de productos agropecuarios, que su valor quizás es más pequeño, pero su impacto en un sector como el sector agropecuario de los productores es mucho más fuerte, ya que los afecta y no les permite a ellos trabajar en una cancha nivelada que les permita poder competir en el mercado. El contrabando es un enemigo del desarrollo del país. Además es un enemigo, no sabemos qué hay detrás de ese contrabando, porque muchas veces cuando tenemos casos de contrabando de medicamentos, cuando entendemos el costo de los medicamentos de hoy en día, nos vemos que cuál es el peligro de que ese contrabando sean medicamentos que no hayan seguido, por ejemplo, la cadena de frío, que sean falsas, que sean productos vencidos y que se le pongan en el mercado y que no estén manejados por las personas o por las instituciones que regulan esa materia. Entonces, ahí nos vamos al tercer componente del que les estaba hablando sobre esa alianza entre el sector público, el sector privado y los gobiernos aliados. Y en ese sentido, la comunicación directa con, por ejemplo, farmacia y drogas, mi ambiente en la lucha de delitos ambientales o de la vida silvestre, la conectividad que tenemos, por ejemplo, con el Ministerio de Comercio e Industria en las ventanillas únicas de la exportación, la conexión que tenemos con instituciones como es el Ministerio de Salud en otras ramas como dispositivos médicos, la genialidad y la coordinación que tuvimos en el manejo de las vacunas, que eso no se ha terminado, querido Julio. Todavía todas las semanas tenemos la misma coordinación de la llegada de más vacunas y sobre todo otras vacunas más, porque tampoco no solamente son las... Está la malaria, están todas las otras vacunas que cumplen con ese parámetro tan garantista de nuestra administración por la seguridad de la salud pública. Trabajo en equipo y bien alineado. Estamos conversando con Taira Barzallo, directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas. Vamos a un corto y pronto estamos de regreso. El gobierno nacional, encabezado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, entregó en la provincia de Chiriquí inversiones y beneficios por un monto de más de 85.2 millones de dólares, que incluyeron la inauguración de la rehabilitación y ensanche de la carretera La Concepción, Cuesta de Piedra, Volcán, cementales y préstamos a pequeños productores y electrificación a comunidades rurales. Las inversiones y beneficios entregados en Chiriquí se dieron en el marco de la gira de trabajo comunitario número 146, iniciativa que se constituye en el brazo ejecutor del Plan Colmena, que impulsa la administración de Cortizo Cohen con el fin de sentar las bases contra la pobreza y la desigualdad.
El ministro de la Presidencia, José Simpson Polo, y Saled Asbat, secretario de la Asociación Público-Privada, presidieron el Gabinete de Seguimiento a la Ejecución y Compromisos, en el que participan directivos de los Ministerios de Salud, Vivienda, Pandeporte y el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible. El propósito de esta reunión semanal es dar seguimiento a los principales proyectos de cada una de las entidades ubicados en distintos puntos del país. En esta ocasión, directivos de Pandeporte ofrecieron un informe sobre el avance de trabajos que se realizan en diversos estadios y complejos deportivos. Destacó que el estadio Juan Demóstenes Arosemena registra un 93% de avance, el Gato Brujo Salinas 98% y el Centro Deportivo y Cultural de Barrio Norte de Colón con 79% de avance, próximos a ser inaugurados, mientras que el Roberto Mariano Bula en la ciudad de Colón continúa progresivamente en 8 frentes de trabajo con un 55%. El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, y la primera dama de la República, Yasmín Colón de Cortizo, inauguraron la Olimpiada Nacional de Robótica, en la que participan más de 600 estudiantes de 196 centros educativos oficiales y particulares de todo el país. En un evento que se desarrolla en el Instituto Técnico Superior Especializado, se informó que en 2022 contaron con 261 equipos y en este 2023 se logró la participación de 961 a nivel nacional. Esto marca un hito histórico, recalcó la primera dama, quien es la principal gestora de la actividad y embajadora STEAM para las Américas de la Fundación Panamericana para el Desarrollo de la Organización de Estados Americanos. El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, recibió a los congresistas Salud Carvajal y Hillary Scholten y a la comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos, la almirante Linda Fagan, con quienes abordó temas de narcotráfico, pesca ilegal, fortalecimiento de la cooperación en seguridad marítima y tratamiento de la migración irregular. El jefe del Ejecutivo destacó que Estados Unidos es un aliado clave en la prevención y lucha contra el crimen organizado, para así enfrentar el desafío del narcotráfico y la migración irregular en la región. Más de 300.000 migrantes irregulares han ingresado al Parque Nacional Darién en lo que va de 2023, superando los ingresos históricos de 2021 y 2022. El ingreso diario de personas por el Darién promedia entre 2.500 y 3.000. Bien, amigos, estamos en rendición de cuentas. En esta ocasión conversando con Taira Barzallo, la directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas y los cambios que se han dado allí. Hablamos hace un momento sobre los cambios tecnológicos. ¿Qué otras cosas, aparte de los escáneres, se han incorporado en este periodo que le ha tocado a usted dirigir a aduanas? Uno de los temas que más impacto van a tener y todavía están en desarrollo es la modernización de los puestos fronterizos, porque es una modernización que no solamente conlleva infraestructura, tecnología y normas, sino que conlleva toda una transformación de la misma gestión aduanera, porque queremos un despacho aduanero rápido, un despacho aduanero que permita que a través de la declaración anticipada podamos verificar los riesgos con anticipación a la llegada del transporte internacional de carga y de esa manera poder agilizar el proceso de despacho. Eso agiliza todo el asunto, ¿verdad? Las demoras en la logística el tiempo es primordial, y como el tiempo es primordial, lo que permite la tecnología es poder ir disminuyendo los riesgos a través de un análisis previo y a través del uso de tecnologías como son la de los escáneres de la revisión no intrusiva de las cargas. Entonces, todo eso se une a este ecosistema que tiene el escudo invisible con la modernización de los pasos de frontera, en donde el proyecto mayor lo tenemos en Paso Canoa, una infraestructura que se licitó por $22.4 millones, en donde lleva un avance casi del 25%. Esperamos que para el próximo verano ya la podamos estar inaugurando, pero eso también conlleva que el cemento tiene que ir acompañado
con tecnología y normas que permitan que existan protocolos. Ya no queremos el ejercicio de la gestión aduanera por discrecionalidad, sino que existan protocolos y estructuras normativas que nos permitan el desarrollo de eso. ¿Y cuánto hemos avanzado en eso, en la eliminación de la discrecionalidad, que tanto daño ha hecho? Estamos haciendo un trabajo arduo. Hemos realizado un sinnúmero de cambios normativos. Seguimos trabajando en la adecuación del código aduanero, pero es un proceso a nivel centroamericano que ha tomado su tiempo. Y toma su tiempo porque todos los países centroamericanos nos tenemos que poner de acuerdo y a eso lleva un avance de un 98%. Yo quiero felicitar a todo el equipo negociador de la Autoridad Nacional de Aduana, en especial al licenciado Juan Pablo García, que lo lidera como subdirector, y el trabajo que hemos venido realizando en todos esos comités del comité aduanero, a fin de poder lograr que Panamá cuente con una normativa centroamericana aduanera, pero que sea consona a la realidad de nuestro país, porque todos los países son distintos y nosotros tenemos que entender que Panamá es un país logístico por naturaleza, porque tenemos las grandes ventajas, las ventajas comparativas fronteras, son impresionantes, los puertos, la zona libre de Colón, las zonas francas. Tenemos todo para ser excelentes en el tema logístico y lo que necesitamos es fortalecimiento de la institucionalidad, de las normativas, del cumplimiento de los protocolos, de que cada vez más utilicemos los equipos tecnológicos para que ellos realicen la trazabilidad de la carga y que dejemos a un lado el tema de los procesos manuales y que sean procesos digitales. Y eso es lo que hemos venido. Y yo creo que llevamos un adelanto de más del 75% en ese proceso. Personal, equipo tecnológico, modernización. Hablemos de resultados. Resultados para nosotros súper positivos. Tenemos en este año ya más del un 18% de recaudo comparado al año 2019, que es nuestra referencia. Tenemos una fiscalización mucho más eficiente en donde el gobierno nacional ha podido aplicar políticas públicas en base a información que ha desarrollado la Autoridad Nacional de Aduana. Pensamos que además del tema monetario y la recaudación que es importante, también es importante la aplicación de los tratados de libre comercio que Panamá aplica y que la aduana ejecuta, y en ese sentido todo el equipo de exoneraciones, todo el equipo de normas, todo el equipo de tratados internacionales ha hecho un grande esfuerzo por cumplirlo. Seguimos trabajando en mejorar cada vez más. Necesitamos más personal. Es un tema que yo creo que muchas instituciones es reiterativo, pero lo que yo siempre explico es que la aduana es diferente a todos los demás. Así como en el Ministerio de Salud, cuando hay nuevos hospitales, se necesita nuevo personal. Aquí estamos hablando de que todas las semanas cada vez más empresas de logística necesitan de los servicios de aduana. Y en ese sentido, el crecimiento del sector logístico es de tal velocidad que de esa misma manera aduana tiene que crecer. Y les pongo un ejemplo. Si el aeropuerto de Tocumen creció, aduana tiene que crecer con ese aeropuerto de Tocumen. Tenemos más digitalización, tenemos más procesos, pero eso requiere que tengamos personal en ambas terminales. Y de esa manera podemos ser más eficientes. ¿Y cuánto hemos crecido en este periodo? Porque ha habido muchos cambios. En cuanto a personal, nos mantenemos con la misma cantidad de personas y por el contrario tenemos contención de muchos puestos. Se lo pregunto porque la percepción que hay es que este es un país que ha crecido. Este es un país con mayores responsabilidades, ¿no? Y a tenor de esas responsabilidades, uno supone
que hace falta más personal cualitativamente, cuantitativamente, pero hay quienes en este país hablan de reducir las planillas. ¿Usted cree que en una entidad como aduana podemos reducir planillas? Yo creo que el sector privado es consciente de que aduanas es una excepción. Es una excepción en ese sentido, en esa premisa, porque está en crecimiento. El sector transportista está de acuerdo, el sector de la empresa privada también está de acuerdo. Entonces yo creo que es un sector que requiere de esa inversión. Yo le hacía esta pregunta porque es que a tenor de todo este debate que presupone la actual situación que vive el país, hay quienes tienden a minimizar, a reducir, ¿verdad?, el crecimiento que el Estado necesita para atender responsabilidades como la que usted está señalando. ¿La empresa privada qué dice de esto? Yo creo que la empresa privada incluso exige que haya mayor aporte y mayor soporte tanto presupuestario como de personal a la aduana, Claro. porque pienso que le hemos cumplido al sector privado y para poder cumplirles mejor entienden y comprenden que el crecimiento exige, y se lo pongo de este punto de vista. Hablé del aeropuerto de Tocumen hace poco, Claro. pero también estamos hablando que se han aprobado leyes de creación de zonas francas y cada vez más Tenemos 24 horas, nada más entramos con 6. Inversión extranjera directa que quiere invertir, que quiere crecer en el país, y eso requiere de un personal. También utilizamos la tecnología, la creatividad, de manera tal de ver ese balance necesario, pero se necesita también una generación nueva de aduaneros. Ahí tenemos los que están graduados de la licenciatura de Administración Pública Aduanera, y también se requiere personal como, por ejemplo, contadores públicos autorizados, de tecnología en programación, en redes, en una serie de especialidades en tecnología, ingenieros industriales para poder saber el manejo de procesos. Claro. Y en fin, yo considero que la empresa privada está alineada con nuestra estrategia y es consciente de la necesidad y de la excepción que es la aduana con respecto a ese punto. Y disculpa, yo pienso que también la empresa privada lo señala para ciertas áreas, pero para otras que son las que, al tener una aduana eficiente, de esa misma manera hay crecimiento económico del país en un sector en donde en cifras podemos decir que el año pasado 8.4 millones de contenedores hicieron un transshipment o un trasiego entre costa y costa, y eso te indica que todas esas transacciones no se hacen en el aire, se hacen a través de los sistemas. De la capacidad que tiene el país para desarrollarla. Y la aduana. Lo que pasa es que a veces cuando se generan etapas como la que estamos viviendo en el país, hay alguna gente que dice es que el país lo estamos perdiendo, es que Panamá se está acabando, porque hay muchas distorsiones y porque la cosa está peor que antes. Sin embargo, usted mencionó no solamente mejora en el aspecto del personal, no solamente en el aspecto tecnológico, sino que habló también de algunos convenios internacionales. Yo me pregunto, usted que ha tenido esta labor en todo este periodo de tiempo, hombre, ¿cómo hemos coordinado con el resto de los países y cuál es el nivel de confianza que estos países expresan en Panamá? Acabas de decir la palabra mágica, confianza. Claro. Y Panamá hoy en día tiene un peso a nivel aduanero en donde hay una confianza que se demuestra con la inversión que muchos países han hecho en donación, con los acuerdos que hemos logrado, porque tenemos un mismo objetivo, que es la lucha contra el crimen organizado, la transparencia y transversalmente un tema que para mí es fundamental, y es la lucha contra la corrupción. Porque una administración, por más tecnología que tenga, por más capacitación que tenga el personal, si todavía, por más recursos que tenga. Por más recursos que tenga, si todavía tiene la semilla de la corrupción, entonces ahí tenemos un problema. O del crimen organizado infiltrado. Por supuesto, porque así sucede. Y por ejemplo, la semana pasada tuvimos un recorrido a nivel nacional del equipo que
que desarrolla la campaña No Vendas tu Integridad, en donde hacemos esa concientización con el personal con respecto al tema de la transparencia, con respecto a los procesos, y tratamos de limpiar la casa. Pero la corrupción no se hace solamente de una vía, se hace a través de un corrupto y un corruptor. Y eso lo que tenemos que trabajar es en la conciencia ciudadana de denuncia, de reclamo, de saber cuánto afecta eso al país. Exigir que eso no ocurra y a través de la denuncia, y que entonces la fortaleza de la institucionalidad permita que casos denunciados sean investigados, se haga el debido proceso, y si es a nivel interno de la aduana tengan unas consecuencias, y si es a nivel externo el Ministerio Público haga lo que le corresponde. Hemos tenido un sinnúmero de casos de estafa en donde han utilizado el nombre de los altos directivos de la aduana desde el primer día, con una cultura de lograr ventajas, y hemos hecho campaña al respecto. Vamos a hablar de eso cuando volvamos, ¿verdad? Es muy interesante lo que estamos planteando. Estamos conversando con la directora general de aduanas, con Taira Barzallo, la directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas. Vamos a un corto y vamos de regreso en unos minutos. Ya volvemos. Así quedaron algunos barrios de la ciudad de Talca, en el centro de Chile, tras las fuertes lluvias que han afectado varias regiones del país. A pie o en bote, varias personas debieron ser evacuadas por las inundaciones. Ya durante la madrugada el problema aumentó porque se salió un canal que está un poco más arriba, que comunica con otra vía, y ya posteriormente se quedó inundado y tenemos todo el problema que se puede apreciar ahora. La región del Maule es la más afectada, pero no es la única. El gobierno chileno decretó el estado de catástrofe en esta región, junto a las de O'Higgins, Ñuble y Biobío. Al menos 3 personas murieron y se estima que unas 4.000 resultaron damnificadas por las inundaciones. Más de 30.000 estaban aisladas por cortes de puentes y rutas. El paso de la tormenta tropical Franklin por República Dominicana ha producido inundaciones en el sur, el este y en la capital dominicana, donde hay daños materiales en viviendas, especialmente en el entorno de las cañadas de sectores como Mano Guayabo, donde sufren estos menesteres cada vez que hay lluvias torrenciales. Altagracia Jiménez, vecina de Villacolina, en Mano Guayabo, lamentó el problema. Sí, cada vez que llueve ocurre este problema. ¿Qué es lo que pasa? Se nos inunda la casa de agua, perdemos todo lo que tenemos dentro del hogar y estamos muy incómodos por ese momento. Asimismo, en la barriada de Arroyo Bonito, un vecino se queja de que las inundaciones las genera una vivienda que no debieron construir en ese lugar. Ahora mismo, lo que nos está es causando un problema. Todas las casas se están inundando. No hay ahogado porque tenemos un equipo aquí fuerte de rescate. Cada vez que llueve, que caen 2 gotas de agua, una corre por ahí, por el puente, y otra se mete en la casa. Aunque las calles principales de la capital se ven prácticamente desiertas y apenas hay tráfico, hay gente que se aventura a salir con o sin paraguas a pesar de las indicaciones de las autoridades, que han desplegado un amplio dispositivo para evitar pérdidas humanas y limitar las materiales. Los efectivos destinados a hacer frente a la tormenta continúan con sus labores, como la Defensa Civil, que ha evacuado a más de 300 personas de sus hogares, principalmente en barrios vulnerables, como los que hay en Santo Domingo en los márgenes del río Osama, que presenta peligro de crecida. Franklin ha acelerado su desplazamiento en su tránsito sobre el país, que debe permanecer atento a la continuidad de las precipitaciones, las cuales previsiblemente persistirán al menos un día más. El jefe de la milicia Wagner, Yevgeny Prigozhin, que en junio lideró una rebelión contra el ejército ruso, estaba en el avión privado que se estrelló el miércoles cerca de Moscú. La información fue confirmada por la agencia de transporte aérea rusa Rosaviatsia. Según ese servicio, en la lista de pasajeros también figuraba Dmitry Utkin, quien dirigía las operaciones de Wagner.
Poco antes, el Ministerio de Situaciones de Emergencia había indicado que en el aparato, que iba de Moscú a San Petersburgo, viajaban 10 personas, incluyendo 3 tripulantes. El avión privado Embraer 135 se estrelló cerca del pueblo de Kuyenkino, en la región de Tver, al noroeste de Moscú. El Comité de Investigación de Rusia anunció que se abrió una causa penal por el accidente. Un avión de negocios que viajaba a Moscú de San Petersburgo se estrelló en la región de Tver. Según datos preliminares, murieron unas 10 personas a bordo. Se envió un equipo de investigación al lugar. Se harán todos los exámenes forenses necesarios, así como acciones de investigación para establecer las causas del accidente. En Ucrania, los milicianos de Wagner tuvieron un rol clave en la conquista de la ciudad de Bakhmut, en el este del país, tras una de las batallas más sangrientas de este conflicto. El 24 de junio, Prigozhin lideró una sublevación contra el Estado Mayor ruso, apoderándose de cuarteles en el sur de Rusia y emprendiendo una marcha hacia Moscú. Pero la rebelión se interrumpió ese mismo día, tras un acuerdo que preveía que Prigozhin partiera a Bielorrusia y que los milicianos de Wagner se incorporaran al ejército regular ruso. El lunes por la noche, Prigozhin, de 62 años, había aparecido en un video difundido por grupos cercanos a Wagner en el que decía estar en África. Confianza, transparencia, la posibilidad de detener el crimen organizado en las fronteras y en todos los puntos de entrada al país. Estamos conversando con Taira Barzallo, directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas. Decíamos al cerrar el anterior bloque que han habido la necesidad de que el pueblo incremente las denuncias frente a la actividad delincuencial. ¿Qué nos decía al respecto? El comercio ilícito es un tema que se tiene que luchar desde muchas áreas. Claro. Desde el sector privado, desde el sector público, desde el sector internacional. Y por nuestra posición geográfica, nosotros somos el ideal para las empresas de buena fe que realizan actividades comerciales. Por aquí pasa de todo, ¿eh? Pero por esas mismas ventajas que tenemos son utilizadas por el crimen organizado para hacer sus fechorías. Y en ese sentido, vemos cómo el año pasado se incautaron 138 toneladas de sustancias ilícitas. Ninguna de esas sustancias producidas en nuestro país. Sin embargo, somos un país de tránsito y entonces eso que nos indica que tenemos una responsabilidad. Y hay que apretar. La semana pasada en Holanda se ha recuperado el más grande cargamento y ¿qué decía la hojita? Habían pasado por aquí. Pero esa responsabilidad se hace con la confianza, tanto a lo interno como de los externos, y el intercambio de información. De eso estábamos hablando. ¿Cómo ha sido la cooperación con los países? Magnífica, y hemos creado una confianza para que exista ese intercambio. Okay. Tenemos el acuerdo firmado con Países Bajos que entró a regir a partir del 1 de junio. Ya tenemos, por ejemplo, Custom Attaché aquí en Panamá. Tenemos un acuerdo ya negociado con México. Hay países como Qatar, Cuba, que están interesados en hacer negociación con nosotros. Tenemos un acuerdo que se llama el Acuerdo de Comalep, en donde todos los países de Latinoamérica, Portugal y España, lo utilizamos para el intercambio de información aduanera. Y ha sido muy efectivo. Ha sido muy efectivo. Toda vez que también otro componente importante es el tema de las organizaciones internacionales o GAFIS o OSD, todos estos organismos que nos meten en las listas. Que nos ponen en una lista. Y parte del trabajo ha sido también darle confianza a esas organizaciones de que Panamá está teniendo un control adecuado y está evitando el trade-based money laundering o el lavado de dinero basado en transacciones comerciales. Claro. Entonces, ir saliéndonos de nuestra zona de confort a la hora de las investigaciones de delitos, de lavado de dinero,
que tengan que ver específicamente con dinero en efectivo o drogas, y también verlo como esa posibilidad de sacar del radar a Panamá como un país que no hace los esfuerzos necesarios para controlar adecuadamente esas transacciones. Entonces el país no se está yendo al desastre, directora Barzallo. Por el contrario, es un país que ha demostrado seriedad, es un país que ha demostrado compromiso, es un país que ha demostrado institucionalidad y en donde todos estamos trabajando para ese mismo camino. El camino no solamente por quedar bien con organismos internacionales, sino por hacer las transacciones de manera transparente, por evitar que los jugadores del sistema que son negativos, que no pagan planilla, que subvaloran, que evaden, que promueven las irregularidades y los delitos, salgan del sector y tengamos un país donde haya una infraestructura logística y un desarrollo, una gestión logística sana, confiable y sobre todo con una carga segura. Me llama la atención, hace un momento usted hablaba de los niveles de relación de aduana con los actores del sector. El presidente Cortizo ha hablado de que su gobierno es un gobierno de puertas abiertas y de consenso. ¿Es esa la filosofía que ha primado en Autoridad de Aduanas? Sobre todo, no necesariamente cuando tomamos decisiones es del gusto de todos los sectores, porque en el caso de la aduana hay sectores que se contraponen entre ellos. Entonces nosotros tenemos Algunos se sienten afectados, otros incómodos. Pero entre ellos mismos, entre los mismos sectores. Entonces, por supuesto que tenemos que de manera responsable lograr hacer consensos, por ejemplo, en temas como propiedad intelectual, en temas como el nuevo proyecto de ley de modificación de la ley 30, en donde buscamos con este proyecto de ley que ya está en el Ministerio de Economía y Finanzas, modernizar todo lo que son los procesos aduaneros, pero también actualizarlos al mundo de hoy, ya que nuestra norma de penal aduanera data de los años 80. Y por supuesto ya tenemos que superarla, tenemos que modernizarla y tenemos que ser más garantistas, pero por otro lado con procesos mucho más rápidos que nos permitan ir evacuando los procesos y recaudando para el fisco los fondos necesarios para poder sufragar los costos de un presupuesto que está golpeado y una sociedad que exige respuesta de parte de las autoridades y que muchas veces el presupuesto se queda corto ante las exigencias. Entonces ahí es donde instituciones como la Autoridad Nacional de Aduanas se tienen que empinar y buscar esas alternativas para no cobrar impuestos nuevos, sino cobrar lo que es justo y lo que es necesario, y que muchas empresas o personas de manera deshumana, porque a las finales afectas a la misma sociedad, lo evitan, ya sea subvalorando, sobrevalorando, cometiendo delitos, haciendo contrabando, saliendo de esos malos panameños y empresarios de nuestro sistema. Directora Barzallo, estamos prácticamente a 9 o 10 meses de que termine el gobierno de la administración Cortizo, ¿verdad? En ese periodo, ¿qué cosas nuevas hay? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuáles son las propuestas y cuál es la herencia que va a dejar Aduanas a la venidera administración? Yo no pienso en el día de término. Yo todos los días trabajo como si fuera el último, buscando siempre con mi equipo de trabajo lograr los objetivos. Tenemos metas a corto, mediano y largo plazo y no estamos desarrollando políticas a corto, sino que... no es la coyuntura, sino la perspectiva. Es la perspectiva. Yo creo que tenemos hoy por hoy una institución moderna, una institución que ha demostrado capacidad técnica y una institución que se ha enfrentado con los recursos que ha tenido
a la transformación tanto de proyectos de infraestructura como lo es el financiamiento del BID, de la modernización de las fronteras de 75 millones, así como también la confianza de gobiernos aliados que han donado para que nuestra infraestructura tecnológica y nuestro sistema de seguridad sea mucho más eficiente. Y eso se hace a través del trabajo conjunto de un equipo de trabajo de hombres y mujeres, que se sienten tan comprometidos. ¿Cuánto asciende el personal actualmente de aduana? Tenemos 1.720 funcionarios. 1.720 vigilantes permanentes. Necesitamos como 500 más. 500 más. Sí, necesitamos como 500 más. Por ahí dicen que hay que reducir la planilla, insisten en eso. Necesitamos como 500 más, pero he llegado a conocer realmente personas valiosas, personas que tienen un conocimiento, una capacidad, que me han enseñado, que me han permitido crecer como profesional y como persona. Y la verdad es que muy orgullosa y muy feliz de el legado y el trabajo que Taira Barzallo va a dejar en esta institución. El legado. Si ¿Cuál no, es el principal legado? ¿Cuál es el principal legado? Yo creo que el trabajo en equipo, la apertura, las nuevas instalaciones, la transformación de la tecnología, que un sistema integrado de gestión aduanera la modernización misma del sistema, ¿no? Estable, una administración abierta a todos los sectores, y sentimos que la aduana es bien amplia, tocamos muchos temas, tanto de facilitación del comercio como de seguridad, como de recaudación, como normativo, y en cada uno de esos componentes hemos dejado un legado, pero sobre todo la transformación, un antes o un después. Taira Barzallo ha estado con nosotros, es la directora general de aduanas. Hemos conversado sobre información muy, muy importante y muy sensible de lo que ha logrado este gobierno en este periodo para un país que, lejos de estarse yendo por el barranco, ha ido creciendo y generando para el país mayor seguridad y mayor confianza en actividades como esta. Muchas gracias. Gracias a ti, y quiero felicitar a toda la institución porque la próxima semana estamos celebrando nuestros 15 aniversario de la creación de la Autoridad Nacional de Aduanas. Tenemos funcionarios que tienen más de 50 años de estar con nosotros, y para mí es un orgullo ser parte de ustedes, y estoy muy contenta del legado y el desarrollo y el perfeccionamiento de una institución como la es la Autoridad Nacional de Aduanas. Rendición de cuentas esta semana. Muchas gracias y nos vemos el otro sábado.